En el siglo V, las vírgenes y las viudas profesaban la continencia, abstinencia, templanza y castidad, y esta se consideraba una profesión estrictamente irrevocable. Teodoreto nació en 393 en Antioquía. Dedicado a Dios desde su nacimiento, fue criado y educado por los monjes Macedonio y Pedro, motivado por un voto que hizo su madre, una especie de ofrenda. Ofrece su hijo al servicio de Dios. Teodoreto fue ordenado lector muy joven. Entendía el siriaco y el griego, pero no estaba familiarizado ni con el hebreo ni con el latín. A los 23 años, muertos sus padres, se hizo monje en el monasterio de Nicerta, próximo a Apamea, donde estudió durante 7 años, conociendo a los neoplatónicos, que se originan con el maestro de Plotino, Sacas. En 423, contra su voluntad, es nombrado obispo de Ciro. Su diócesis incluía 800 parroquias, pero era un territorio con muchos paganos y con herejes, por lo que en sus viajes en ocasiones estuvo al borde de ser apresado y muerto. En 430, en la controversia nestoriana, apoyó a Nestorio. Apamea, la antigua colonia de Macedonia llamada Pella, forma parte del entramado de ciudades donde se refugiaron los neoplatónicos tras el 325, junto con Edesa, Arrán, Nisibis o Alejandría. En Apamea fundó una escuela jámblico de Calcis, discípulo de Porfirio, donde creó una corriente más teológica del neoplatonismo que influenciaría en la Academia de Atenas, en especial en su tercer erudito, Proclo. El primer erudito de la escuela de Atenas fue Plutarco de Atenas. El erudito era el garante de la coherencia de la doctrina. Su séptimo erudito fue Damasciano, que se convirtió en el diadoco o sucesor de la escuela de Atenas, cuando en 529 se refugió en Arrán. En Apamea se estudiaron 3 corrientes del neoplatonismo, una de orientación teúrgica, que entendían como magia divina, iniciada por Edesios de Capadocia, sobre el año 330, que fundó la escuela de Pérgamo, y a la que perteneció el emperador Juliano el Apóstata. Otra de orientación mística iniciada por Nestorios, hierofante de Eleusis, de 355 a 380. El hierofante era el gran sacerdote de Atenas. Y por último, la escuela de orientación exegética, esto es, extraer el significado de un texto dado, fundada por Hipatia, hija de Teón, bibliotecario del Serapeo de Alejandría, la biblioteca del museo, heredera de la biblioteca tolemaica, ocupada y expoliada por los cristianos en 391. Teón la educó en astronomía, matemáticas y neoplatonismo. Ante el ataque de los cristianos, Teón le dijo a su hija: «Todas las religiones dogmáticas formales son falaces y nunca deben ser aceptadas en sí mismas por las personas como el final. Hija mía, reserva tu derecho a pensar, porque incluso pensar equivocadamente es mejor que no pensar en absoluto». Teón de Alejandría murió en el año 405
Hipatia lideraba la escuela neoplatónica de Alejandría desde el año 400. Siguió la corriente de Porfirio, opuesta a la de Jámblico en Apamea. Tuvo como alumnos a Esiquio de Alejandría, al noble Sinesio de Cirene y a Orestes, que fue prefecto de Egipto. Los cristianos acusaron a Hipatia de enfrentar a Orestes con Cirilo, patriarca de Alejandría. Cirilo quería que Orestes se sometiera al Nuevo Testamento y éste se opuso siguiendo un consejo de Hipatia. Cirilo era más radical que su predecesor Teófilo, muerto en 412, y se mete en asuntos del gobierno local. El patriarca de Alejandría tenía la potestad de interrumpir los envíos de grano a Constantinopla, por lo que su intención era someter a los enviados imperiales. Cirilo robó propiedades y reliquias a un obispado y luego azuzó motines contra los judíos. En aquella época existía un odio visceral mutuo entre cristianos y judíos. Cirilo consiguió expulsar a los judíos de Alejandría. Orestes lo denunció ante el emperador pidiendo su destierro de Alejandría. Cirilo entonces envió una turba de monjes que atacaron a Orestes y lo hirieron de gravedad. Orestes torturó y ejecutó al líder de los atacantes, un tal Amonio. Cirilo quiso convertir a Amonio en un mártir, aunque la oposición del emperador Teodosio II lo hizo renunciar. Posteriormente, una turba de monjes de Nitria, encabezada por el lector Pedro, atacó en plena calle a Hipatia, llevándola al Cesareo, el magno templo de Augusto, lugar que ubicaría la catedral de Alejandría. Allí los cristianos apedrearon a Hipatia hasta descuartizarla y luego quemaron sus restos. Orestes, tras la muerte de Hipatia, renunció a su enfrentamiento con Cirilo y abandonó Alejandría. Olimpiadoro el Joven fue el último pagano que mantuvo la tradición platónica en Alejandría. Olimpiadoro fue mecenas de Hierocles de Alejandría, exiliándose en Constantinopla, donde fue torturado y encarcelado, muriendo alrededor del 430, no sin antes transmitir sus conocimientos a su alumno Eneas de Gaza.